Poner a grabar. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos, colegas y profesionales del área de la salud, desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Santa Cruz. Es una alegría generar este tipo de convocatorias, este tipo de encuentros en esta oportunidad virtual. A veces lo hacemos presencial. Y para este fin de año, para cerrar este fin de año, y teniendo en cuenta la gran cantidad de consultas, de demandas que muchos profesionales nos hacen respecto a la forma de proceder cuando se está abordando un niño, una niña o un adolescente en contextos complejos, es que resolvimos brindar esta capacitación y para esto invitamos a la licenciada en psicología Noelia Silva Escalera, quien también es abogada. Así que dimos en las charlas, ¿no? Dimos en titular esta capacitación como la práctica clínica con infancias y adolescencias en contextos complejos. Em, para presentar o para introducir a la licenciada y abogada Noelia Silva Escalera, vamos a decir que ella es licenciada en psicología por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, graduada en el año 2016. Previamente, ella es abogada por la Universidad Católica de La Plata, graduada en el año 2009 y posee dos posgrados. El primero es una diplomatura en Psicología Jurídica y Forense de la UCES en el año 2024 y anteriormente un posgrado en programa de ciberpsicología de la Universidad de Palermo en julio del 2023. Forma parte del colegio o ha formado parte de la Asociación de Psicólogos de Tierra del Fuego y actualmente está radicada en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma, en provincia, ¿no? En provincia, Ah, tal cual. bien. Bueno, Noelia es creadora de contenidos para redes sociales de la temática en psicología. También tiene muchos artículos en su Instagram. Van a encontrar varios de ellos. Y como experiencia laboral, bueno, ha trabajado en distintos ámbitos, sobre Y todo en el área de la psicología clínica, trabajando online y presencial con adolescentes, con adultos, realizando orientación vocacional. Este, y bueno, la verdad es que ya la hemos invitado a otras capacitaciones, y estamos muy felices y muy contentos de tener a Noelia acá. Así que bueno, vamos a cederle la palabra a ella para que nos otorgue esta capacitación y bueno, esperamos tener una buena interacción para quitarnos todas las dudas que nos vayan surgiendo. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a todos y gracias Noelia por aceptar esta propuesta. bueno, un lujo esta presentación, muchas gracias, Diego. Eh, Empiezo agradeciendo al colegio por la invitación. Y bueno, les comento algo más capaz que desde donde estoy trabajando ahora. Estoy viviendo, como comentaba Diego, acá en la provincia de Buenos Aires desde hace 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Desde que me radiqué acá, porque anteriormente estaba en Tierra del Fuego, estoy trabajando en lo que es Clínica Abrines, Psicosalud y Enfoque Avima, que es un grupo que eh, trabajan, digamos, efectores de salud mental que están acá en Buenos Aires, que tienen distintos dispositivos, desde externos, hospital de día, también dispositivos que se llaman programas, que son dispositivos intensivos en salud mental, internación, y hay aproximadamente 300 profesionales. Yo en uno de los roles que estoy es en coordinación institucional y en supervisión legal. Entonces, bueno, cuando hay consultas relativas a la práctica clínica sobre
temas que se entrecruzan con lo legal, con lo judicial, bueno, acompaño a los colegas. Eh, y bueno, anteriormente, cuando estuve viviendo en Tierra del Fuego, que estuve más o menos 10 años, también estuve un poco como en ese rol, pero dentro de la asociación, ¿no? Dentro de la comisión directiva de la asociación. Así que bueno, es un tema que, ¿no? En realidad en infancias, adolescencias, digamos, y como titulamos la charla, en estos contextos conflictivos que es decreciente, ¿no? Uno lo ve en el consultorio, no tengo datos estadísticos, pero esta creciente judicialización, ¿no? La vemos en la práctica. Y también me parece que en este sentido es importante como que manejemos algunos conceptos mínimos, algunas nociones del derecho que nos hacen que nos sintamos más seguros, ¿no? Al momento de trabajar. Y me ha pasado que muchas veces colegas vienen con esto de, uy, no, me llega un caso que por ahí está judicializado, que hay algún conflicto entre los padres y lo derivo, ¿no? Como que aparece algo de esto y en realidad me parece que quizá teniendo algunos lineamientos, por más de que obviamente son, ¿no? Es complejo y uno necesita como esto, ¿no? La supervisión clínica, ¿no? O poder consultar también aspectos legales, y son casos que nos interpelan, ¿no? Nos generan un montón de dudas. Bueno, creo que con algunas cuestiones que nos pueden servir de guía, eh, se puede llevar la práctica desde otro lugar. Así que bueno, un poco esta intro para que también sepan desde dónde hablo. Bien, les cuento cómo organicé un poco esta presentación. Vamos a empezar como haciendo algunos comentarios sobre el ordenamiento jurídico. Es simplemente como un pantallazo como para enmarcar esto. Después vamos a algunas nociones de capacidad, de lo que tiene que ver con consentimiento informado, historia clínica, documentos, ¿no? Certificados, constancias, informes, que también muchas veces hay dudas sobre eso, derivaciones, notificaciones obligatorias y algo sobre teleasistencia. Siempre como intentando que tenga esta línea de la mirada psi, ¿no? Y cómo se va entrecruzando con lo jurídico y las dudas que surgen en esas intersecciones. Después de la mayoría de los temas, agregué 3 preguntitas que me pueden interrumpir, ir consultando todas las veces que quieran, eh, de las que yo como que fui recortando que quizá me suelen hacer con más frecuencia. Así que yo no veo ahí, no sé si la diapositiva está, si el... Bien. Ahí vos me vas Bueno, diciendo y yo voy poniendo la diapositiva que me vayas. perfecto. Bueno, lo que vemos ahí, el ordenamiento jurídico, digamos, hay un constructo teórico que se llama pirámide de Kelsen, que seguramente la conocen por su autor Hans Kelsen, que lo que propone, ¿no? Es este ordenamiento en forma piramidal de lo que es la normativa interna de un país. Y en lo que tenemos en la cima, lo que es la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los enmarcados en el artículo 75, los enumerados, ¿no? En el artículo 75, inciso 22. Luego tenemos otros tratados internacionales, ¿sí? Que tienen jerarquía superior a las leyes, a las leyes, pero no tienen no están, digamos, con jerarquía constitucional. Luego, leyes nacionales, que cuando hablamos de leyes nacionales, hay muchas veces se usa este término para nombrar distintos tipos de leyes, como pueden ser leyes que por su materia son federales o leyes de derecho común, como
son el Código Civil y Comercial de la Nación, y muchas veces se suele usar también esta denominación para referirnos, por ejemplo, a leyes que aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero que esta estaría en realidad, estarían en la misma línea que las provinciales. Bien, luego tenemos lo que es las constituciones provinciales, las leyes provinciales, decretos, actos administrativos que emanan de gobernadores, ¿no? Resoluciones, tenemos dentro de lo que es ministros, ordenanzas municipales, y ¿no? Añadimos a este constructo, digamos, y un poco va a esto de la naturaleza jurídica de la relación profesional-consultante, profesional-paciente, que son los contratos. ¿No? Si uno tuviera que nombrar en qué consiste ese vínculo, digamos, legalmente, cómo lo enmarcaríamos el vínculo que tenemos con el consultante, es un contrato que consiste en una obligación de hacer. ¿Sí? Es una obligación de medios porque nos comprometemos a aplicar determinado conocimiento técnico, ¿sí? Puesto al servicio de un tratamiento. No es una obligación de resultados porque no podemos comprometernos con un fin, ¿sí? en particular, digamos, con la cura, por ejemplo, ¿no? de una patología. Este contrato, ¿no? Por más de que a veces quizá nos suene raro, ¿no? Pensarlo como un contrato, se perfecciona con el consentimiento informado. De ahí a que es obligatorio, ¿no? De ahí su obligatoriedad, porque hay dos partes, una que está ofreciendo un tratamiento, ¿sí? Y la otra que lo está consintiendo, lo está aceptando. Ahí se sella, ¿no? Esa manifestación de voluntad de ambas partes. Hay como distintos ejes, digamos, que nos pueden servir para pensar esta pirámide. Uno tiene que ver con el alcance, ¿sí? Que es el ámbito de aplicación de esta norma, de las normas, ¿no? Como decíamos, hay un nivel de normas nacionales, provinciales, municipales, institucionales, ¿no? Normas que rigen en una institución en particular, por ejemplo. Luego tenemos lo que es el lugar, ¿sí? Que esto hace referencia a que cuanto más arriba está en la pirámide, mayor jerarquía tiene, ¿no? Y por otra parte, la primacía, que tiene que ver con el orden de prelación, y que lo que nos ayuda es a discernir en caso de conflicto cuál es aquella norma que prima. Entonces, siempre, ¿no? La norma de un nivel, de una jerarquía superior va a primar, ¿no? Y no debería haber una norma inferior que la contradiga. Eh, También, digamos, obviamente una ley posterior respecto de una ley anterior, ¿no? O en determinadas materias una ley específica respecto de una general, ¿no? Son todas como distintas preguntas que se suelen hacer, ¿no? Y que muchas veces encontramos normativas que no siempre van en el mismo sentido y como aparece esta pregunta respecto de, bueno, ¿cuál es la que debería yo aplicar, ¿no? En general uno, y sobre todo, vamos a ver estas normativas en materia de salud mental, uno tiende a integrar, ¿no? Y a poder hacerlas conversar. Bien, pasamos ahora sí a la siguiente. Hay algunas normativas que son directamente vinculantes, vamos a hacer como esta clasificación, ¿sí? Hay un montón de clasificaciones, pero hay normativas directamente vinculantes y otras indirectamente vinculantes. Hoy les traigo esta. Las directamente vinculantes son aquellas sancionadas para el ejercicio profesional, ¿no? En este caso de la psicología, o si digo el que está escuchando, no sé, es un médico de la medicina, ¿no? Pero digo, respecto eh, de nuestro rol, ¿no? Profesional. Y hay otras indirectamente vinculantes que tienen que ver con aquellas que establecen, ¿no? Obligaciones que inciden en nuestra práctica y que por ende tenemos que también contemplarlas, porque, bueno, como ahí dice el cartelito, no se puede alegar su desconocimiento, ¿no? Uno no puede alegar el desconocimiento de una norma. Vamos a la siguiente.
Estas son un poquito más rápidas, estas primeras. Dentro de las directamente vinculantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario, la ley provincial, también la 3343, la Ley Provincial de Ejercicio de la Psicología, ¿sí? La resolución 1254 del 2018, que regula las actividades reservadas, Código de Ética de FEPRA, el Código de Ética y Disciplina Provincial. Bien, pasamos a la siguiente, y las indirectamente vinculantes, solo por mencionar algunas, eh, tenemos Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? La Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley 26529, derechos del paciente y modificatorias, derechos del paciente en relación con profesionales e instituciones de la salud, de identidad de género, Código Civil Comercial, bueno, y es infinito, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, bueno, hay un montón de normas que de alguna manera nos van tocando en distintos aspectos de la práctica. Bien, y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora vamos a empezar con, ¿no?, cuestiones más yendo al hueso de esta capacitación, empezando con nociones de capacidad. Hay una antes, no pasa nada, porque yo les cuento, nos conectamos media hora antes, pero no logré presentar ahí, entonces Diego me está muy amablemente ayudando a ir pasando todas las diapositivas. Bien, a ver, tema capacidad. Hay una capacidad de derecho y una capacidad de hecho, ¿sí? La capacidad de derecho es la aptitud que tenemos todos para ser titular de derechos, eso lo tenemos todos. Ahora, la capacidad de hecho está relacionada con el ejercicio, ¿sí? Con la posibilidad de ejercer esos derechos que, bueno, hay determinadas restricciones. En tal sentido, ¿sí? El Código Civil y Comercial nos dice que la persona menor de edad, que es aquella que no cumplió 18 años, ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. ¿Sí? Este es como un primer punto. De ahí, ¿no?, este ejerce sus derechos, tiene que ver con esta capacidad de ejercicio. Ahora, esto en realidad, digamos, y quizá ahí hay que remontarse un poquito más atrás, digamos, veníamos de un paradigma hasta antes de que Argentina se uniera a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la sanción de la 26061, ¿no? Hay toda una evolución normativa, ¿no?, la ley de salud mental que va como en un mismo sentido. Anteriormente, ¿no?, al niño, niña, adolescente era considerado un menor objeto de tutela, ¿sí? Eh, a partir de todo este cambio normativo, empieza a aparecer el menor, ¿no? Y digamos, se fue como plasmando, ¿no? Se fue receptando desde la Convención Internacional hasta que se fue esto internamente en el país también adoptando. Aparece el lugar de sujeto de derecho, que también aparece con, ¿no?, los derechos de las personas con padecimiento mental. Este paradigma que se llama de protección integral, ¿sí? Lo corre desde este lugar de objeto, ¿no?, de menor objeto a el niño, niña, adolescente, sujeto de derecho. Y como tal aparece uno de los conceptos que acá aparece, es el de la capacidad progresiva. ¿Sí? Entonces, esto que decíamos antes, de que ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, sí, pero, ¿no?, pero la capacidad progresiva le va habilitando derechos a medida que, ¿no?, este niño, niña, adolescente va creciendo. Por eso es que
a partir de los 13 años se lo considera adolescente, y el código nos habla que tiene potestad para tomar decisiones, ¿sí? Siempre que no sean, por ejemplo, tratamientos invasivos o que pongan en riesgo su vida o su integridad física. Y a partir de los 16 ya es considerado el adolescente un adulto para lo que son decisiones referentes a su propio cuerpo. ¿No? Ahí vemos como esa progresión que está igual modo, digamos, más allá de la edad, desde una lógica también de ¿no? La aptitud psicofísica, ¿no? Y de este niño a medida que va creciendo, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Ahí tenemos en la diapo, hay una autonomía progresiva porque conforme, ¿no?, a estas características psicofísicas, aptitudes de desarrollo, a mayor autonomía disminuye, ¿sí?, la representación de los progenitores eh, en el ejercicio, digamos, del derecho de los hijos. Esto también, lo que, digamos, otra de las cuestiones y otra de las cosas que aparecen tiene que ver con el derecho a ser oído, ¿sí? Que también seguramente esto lo han visto, que a ser oído y también a participar de las decisiones sobre su persona. Y esto no es solamente en lo judicial, ¿no? Me parece que es algo que atraviesa a todos los aspectos, ¿no? Con los que un niño y las instituciones con las que un niño se relaciona. Y aparece el interés superior claramente como principio rector, ya que frente a un conflicto de intereses siempre se está, ¿no? El interés del niño es lo que prima. Entonces, ese es un norte y me parece que eso es algo que hay que tener muy presente porque muchas de las dudas que a veces aparecen cuando uno lo ve a la luz del interés superior del niño, toman otro color y orientan, ¿no?, al momento de poder pensar un caso. Eh, bien, bueno, y acá anoté, ¿no?, algunas preguntas eh, sobre, ¿no?, acá sobre capacidad. ¿Qué impacto tiene, ¿no?, el ejercicio, en el ejercicio privado, el concepto del niño como sujeto de derecho? Eh, bueno, acá, digamos, ¿no?, en este cambio que decíamos de objeto a sujeto, el niño aparece y en el tratamiento me parece que de cualquier manera, digamos, en lo que tiene que ver con lo psi, eh, siempre veníamos trabajando o estaba, ¿no?, este trabajo como de la subjetividad, ¿no? Pero bueno, empieza así a aparecer la voz y la importancia de que, por ejemplo, en el consentimiento, el niño también pueda asentir, ¿no? Y pueda dar su opinión respecto de un tratamiento, ¿no? Respecto cuando hay conflictos de, no sé, revinculaciones. También, por otra parte, es importante que al momento, por ejemplo, que también me surge nuevamente esto del consentimiento, podamos adecuar el lenguaje, ¿sí?, y ajustar la información que le damos a su nivel de autonomía, ¿sí?, a su nivel, a su grado de madurez, y la importancia de que sus opiniones sean tenidas en cuenta, que, ¿no?, frente quizá muchas veces la demanda de los padres y que el niño, ¿no?, ahí también, y lo que el niño, digamos, la opinión de él aparezca, digamos, muchas veces en la clínica, cuando quizá, ¿no?, uno percibe sobre todo, no sé, puede ser un niño, ¿no?, que todavía es menor de 13 años, pero se percibe como esta cuestión de que queda un poco como objeto,
¿no? En el discurso de los padres, ¿no? Este pequeño gesto ¿no? Que él también pueda decir si está de acuerdo, qué piensa sobre lo que se le está contando, ¿no? Me parece que son cosas que están buenas ya, como esas intervenciones que son muy ordenadoras, ¿no? Y bueno, y está alineado con esto que venimos hablando de la noción de sujeto de derechos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si solicita la consulta un adolescente sin intervención de sus cuidadores? Bueno, eh, la respuesta sí es sí, digamos. Obviamente uno, digamos, puede tomar puede atender a ese adolescente que viene a consultar. Ahora, como sabemos, siempre es necesario trabajar en red eh, trabajar con esa familia va a ser también fundamental, ¿no? En el trabajo con niños y con adolescentes es muy importante el trabajo también ahí con la familia. Entonces, si bien desde lo legal, ¿no? Podemos atender a un adolescente que consulta, ¿no? Solo, bueno, vamos a necesitar trabajar, ¿no? De lógica con todo ese otro, con su contexto. Muchas veces, o a veces también surge esta consulta de qué pasa si vienen con otras personas que no son sus padres, no sé, con abuelos, con tíos. Bueno, acá a mí me parece que está bueno como sí consultar y quizá que nos puedan acercar, bueno, quién es el representante legal de ese niño, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de niños que tienen menos de 12 años y, y porque, digamos, frente a cualquier eventualidad, ¿no? Necesitamos saber quién es también el responsable legal y también a veces sirve para ordenar, ¿no? Porque quizá, no sé, uno de los papás, no sé, no lo ve o no lo conoció y el otro está con alguna problemática, no sé, de salud mental y no puede hacerse cargo del cuidado. Entonces quizás es necesario que esta familia gestione, ¿no? Que se pueda designar un representante legal para ese niño, más allá del espacio terapéutico, pero digo, eh, eh, también, digamos, me parece que esto es ordenador y garantiza como, ¿no? Otros derechos como el cuidado, ¿no? Y otras cuestiones que, bueno, tiene que haber ahí un adulto que pueda también acompañar y hacerse cargo y sostener un montón de cosas. Eh, Bien, continuamos con el consentimiento informado. Y bueno, esto también es un tema que suele generar como muchas dudas. El consentimiento informado es un proceso, ¿sí? No es un acto, más allá de que, bueno, en el momento en que se exterioriza, sí, ¿no? Pero es concebido, digamos, la naturaleza del consentimiento es un proceso que consiste o que se materializa en esta declaración de voluntad. Puede ser verbal o escrito, pero por regla general, según la Ley de Derechos del Paciente, es verbal. Es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio, digamos, que se pueda como expresar el consentimiento y puede tener dentro de su contenido distintos alcances, ¿no? Usualmente cuando se inicia un tratamiento, el consentimiento va más de estas cuestiones del encuadre, ¿no? Como esta propuesta de inicio de tratamiento quizá, pero bueno, puede ser algo que se vaya modificando, ¿no? Que se vaya ampliando, incluso puede haber una retractación, que ahí en ese caso, en el caso de revocar el consentimiento, sí, la ley habla de que sea por escrito, obligatoriamente. Y bueno, hay algunas excepciones, ¿no? De lógica que tienen que ver
con la urgencia, ¿no? Con el riesgo, a tener que administrar el consentimiento, sin perjuicio de lo cual después sí, ¿no? Hay que hacerlo. Eh, y como decía hace un ratito, esta adecuación del lenguaje, también cuando quizá, no sé, vamos con esos términos al niño o al adolescente. Eh, Vamos a la siguiente, que hay algunas preguntas relacionadas con esto. Y la primera es, ¿a partir de qué edad se administra sí, el consentimiento informado al niño, niña o adolescente? A ver, esto de quizá puede ser como un poco capcioso cuando las releía lo de administra. Eh, Me parece que es de una buena práctica que aunque quizá no tenga 13, ¿no? Que es un poco, digamos, tomando lo que es el Código Civil y la posibilidad de que puedan, ¿no? Tomar decisiones respecto de tratamientos no invasivos, como sería nuestro caso, más allá, digamos, de que sea niño, igual, bueno, se pueda, ¿no? Convocar a este consentimiento, obviamente en función de la edad, ¿no? Un niño muy chiquito, bueno, y también porque después en el tratamiento, digamos, se necesita, digamos, es muy difícil trabajar cuando no está, ¿no? Esa voluntad. Entonces también marca un poco como me parece que se pueden apropiar de ese espacio. Pero después, a partir de los 13 años, digamos, ya se puede administrar directamente al adolescente, en el caso de que lo tengamos por escrito, lo puede firmar el adolescente. Eh, También, ¿no? Digo, como es una persona que está, digamos, todavía, más allá de todo, tiene estos representantes legales, podemos igual hacérselo firmar a los padres, ¿sí? Pero acá ya podría el adolescente hacerlo de manera autónoma, digamos, como para transmitir un poco el concepto. Ahora, padres separados, ¿no? Situación muy frecuente. ¿Tengo que tener obligatoriamente el consentimiento de ambos? No. En principio, lo que se presume y lo que dice el código es que los actos de uno, ¿sí? Valen, ¿sí? Respecto del otro, como regla, en principio, ¿sí? Que tiene como varias excepciones, pero en principio no. Si viene un papá con su hijo, ¿sí? No necesitamos para poder atender al niño que el otro preste el consentimiento. Sí, digo, uno en la práctica, y vuelvo a esto, de uno necesita trabajar con ese otro papá, y muchas veces está, ¿no? Como, bueno, hay que citarlo y hay que ver, ¿no? Qué lugar ocupa el hijo en el discurso de ese padre. Pero bueno, yendo como a algunas pautas normativas también para marcar. Ahora, ¿qué pasa si un progenitor se niega directamente al tratamiento, ¿no? Muchas veces hay una negativa concreta o incluso como que se obstaculiza. A ver, en esos casos el que resuelve siempre es el juez. Entonces, en caso de conflicto entre los padres, no es en el consultorio en donde eso se tiene que, ¿no? Tiene que disputarse, sino que va a ser un juez el que diga, en ese caso, eh, ¿no? ¿Quién ahí, en este caso, digamos, si hay dos opiniones encontradas, digamos, cuál es un poco el norte? Y en algunos casos incluso a veces, digamos, se puede como delegar esta responsabilidad parental en uno de los dos o para algunos actos, ¿no? Con uno, ¿no? Y para otros con otro. Esto también lo dice el código. Ahora, tengo esta situación que estoy en el consultorio, me llama el padre y yo no quiero que, ¿no? O la madre, digo, lo mismo, pero digo, no quiero que hagas el tratamiento con mi hija y el otro sí. A ver, si uno como profesional, ¿no? Con criterio, está viendo que, digamos, hay una real necesidad, ¿no?
que ese niño, ahí viene como el interés superior del niño, ¿no? Yo tengo que priorizar eso y poder brindarle una atención y referirlo en todo caso, a ver, el ámbito para discutir esto es el judicial, no acá. Y la justicia será la que notifique al profesional, ¿no? ¿Qué decisión tiene si hay alguna decisión que se tomó que le incumba, que tenga incumbencia? Em, Muchas veces nos Vos, Diego, preguntan anda, sí, si hay algún riesgo para el profesional en caso de que uno de los progenitores informe la negativa. Y bueno, tiende obviamente uno en la clínica se pregunta, entonces, ¿lo atiendo, no lo atiendo? ¿Me llamó a último momento? ¿Doy el próximo turno? Esas preguntas nos llegan muy frecuentemente. sí, 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 totalmente. Y me viene algo justo hoy a la mañana estuve participando, escuchando una charla del Ministerio de Salud, ¿no? Que era sobre calidad, ¿no? Sobre normas, pero en otro sentido, por otro lado. Y había un concepto que lo traían desde el lado de la medicina que tenía que ver con la medicina defensiva, ¿no? Y que me parece que a veces se da mucho también en esta práctica y que tiene que ver con esto de a veces tomar la decisión pensando, ¿no? En lo que el otro va a hacer o como que me corro de mi criterio, ¿no? Y de cómo yo pienso que desde salud mental, ¿no? Tiene que trabajarse para pensar en actuar conforme, ¿no? Y me va a llegar una carta de documento y a mí, digamos, en ese sentido, me parece que mientras trabajemos, ¿no? Con criterio, ¿no? Y ahí vuelvo, el interés superior del niño, ¿no? Como que estemos que ahí protegiendo, digamos, trabajando, digamos, en pos de la integridad y la salud de ese niño, no, eso no va a ser reprochable. Sí, y porque aparte digo, la misma ley, ¿no? Dice, bueno, el campo para discernir es otro. Sí me parece que en estos casos y es importante la supervisión, apoyarse en los colegios, ¿no? Porque uno necesita, a veces la práctica es muy solitaria y uno necesita acompañarse también, ¿no? De otros colegas para poder repensar algunas cosas, pero teniendo como, sabiendo que uno está, ¿no? De estos dentro, de estos lineamientos que estamos charlando, eh, en realidad no, porque uno lo que está haciendo es brindar una atención, ¿no? Eh, en general me parece que son este tipo de casos, ¿no? Que hay como mucho, se genera como una guerra entre estos padres y así como se traslada al niño que queda en el medio, también el espacio terapéutico queda como un campo de batalla un poco, ¿no? Y queda en el medio ahí entre que uno quiere una cosa, el otro quiere otra, ¿no? Y se cuestiona y bueno, y es real que puede ser como, ¿no? Puede causar mucho malestar también para nosotros como profesionales a veces lidiar, ¿no? Con esas situaciones. Eh, Noelia, sí, eh, en el caso este que mencionábamos de que hay conflicto entre ambos tutores y uno quiere, el otro no, ahí sí sí, se le puede sugerir que asista, digamos, al juzgado de familia a manifestar sí, su totalmente. disconformidad, que nosotros no podemos dirimir eso en el consultorio, como decías, Tal cual, es así. Cualquiera de los dos puede ir en realidad, cualquiera de los ¿no? dos. Porque en realidad el otro padre también, porque está, quizá el que sí está notando del otro lado como esta obstaculización del tratamiento, entonces también, siempre y un poco después también surge más adelante, pero cuando, no sé, hay cuestiones que ya, ¿no? Hay un atropello, una vulneración de los derechos también de este niño, bueno, ahí tenemos también para apoyarnos en otros, ¿no? Efectores como puede ser el servicio local, ¿no? Eh, Porque bueno, cuando ya hay otro tipo de vulneración de derechos, ¿no? Que también aparecen. Y bueno, y está el derecho de la salud, ¿no? Acá en juego también. Así que sí, 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 totalmente. Claro, también el área de niñez podría intervenir, digamos, ante esta situación.
Sí, y en todo caso ellos viabilizar hacia dónde tiene que presentar la queja. O sí, totalmente. pienso en esta situación justamente de que, no sé, lo trae uno de los dos y dice o comenta esto de que el padre o la madre no quiere, pero a la vez sigue viniendo y por ahí recibimos esa consulta del que no quiere. Entonces, bueno, vayan al área de Por niñez la a informar. vía, Claro, sí, no, y al Poder Judicial, digamos, hacer el padre que está, ¿no? Que viene como contra capaz que el profesional, que vaya por la vía que corresponde, que es hacer el planteamiento vía judicial, y que nos notificarán esa decisión, la que fuera, para que, bueno, sea tenida en cuenta, ¿no? Eh, y nada, como corrernos un poco, ¿no? De, bueno, ¿no? Acá yo no soy el que tiene las respuestas, tiene que ir por otro lado. Noelia, Sí, discúlpame que interrumpa. Igual me parece no, que es importante, más allá de poder hacer la derivación a estas instancias o a estos lugares, también sí, asesorar a los papás con las normativas, porque muchas veces cuando vos los asesorás y ellos lo pueden leer, reflexionan y a veces esa instancia no es necesaria y quitamos un poco de tensión en esa dinámica familiar. Y ya después queda en ellos, ¿no? Le das las dos opciones, la normativa y el lugar donde puede dirigirse en el caso que no haya acuerdo. totalmente. Sí, 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 Noelia, una coincido. pregunta. Sí, Originalmente perdón, fue, ahí está, estaba el cargador poniendo de la compu. Sí, adelante. originalmente puede ser que no sea un caso judicializado, Ajá, ¿sí? El que sí, consulte, pero si se da esta situación, entonces ahí sí, digamos, orientar para que la justicia decida, puede ser. O sea, no siempre totalmente. es un caso judicializado el que llega. No, de hecho, en general, cuando ya está judicializado, bueno, ya hay, digamos, alguien que está interviniendo en estos asuntos. En general, a veces vienen con indicación de tratamiento, ¿no? Llegan como de otra forma. El mayor problema es en esa previa, donde todavía quizá no se dio el paso y todavía no llegó como al ámbito judicial y están como, ¿no? En esto de asesorándose bueno, y donde empieza capaz que esto de este conflicto, ¿no? Que sí, que no, sí, sí, tal cual. Y ahí, bueno, es esto, ¿no? Bueno, que ahí tienen que acudir a la vía judicial para que ahí se pueda definir esto. Y hacer los acuerdos, porque aparte esto que decíamos, ¿no? Que a veces no necesariamente, a veces puede ser que siempre se tiende a que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Y que esto se pueda, y que sea como indistinta y que los papás puedan como organizar estas cosas, pero ahí donde ellos no pueden y eso termina perjudicando al niño, la ley tiene que salir a poner ahí, ¿no? Cierto orden. Y en ese orden hay distintas medidas, ¿no? No a veces puede ser que quede como la responsabilidad en uno, o como decíamos, de manera alternada, o en función de determinadas áreas. Bueno, hay como distintas situaciones que se pueden dar, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a historia clínica. La historia clínica es un documento, sí que es obligatorio, completo, íntegro, inalterable, o hay que procurar al menos que lo sea. En la historia clínica está todas las intervenciones y la componen también el consentimiento, informes, técnicas, ¿no? Todo eso forma parte de la historia clínica. El titular de la historia clínica es el paciente, ¿sí? Siempre. Y nosotros somos depositarios. Los profesionales, las instituciones de salud, tenemos la guarda y la custodia de la historia clínica, pero no es nuestra. De ahí que cuando el paciente la pida, la tenemos que a la brevedad de entregar. Eh, Hay una conservación mínima que dice la ley de derechos del paciente, que es de 10 años. Nos sirve como valor probatorio porque frente a cualquier, ¿no? Denuncia o lo que surja, siempre va a ser como, bueno, que presente la historia clínica.
hay una diferencia que a mí siempre me gusta hacer, que tiene que ver entre lo que es la historia clínica y cómo uno evoluciona en la historia clínica y las notas del profesional, ¿no? Como muchas veces ponemos como un exceso de información en la historia clínica, eh, y en realidad yo siempre como que digo, bueno, vos pensás que el paciente después te pide la historia clínica, vos le tenés que entregar todo eso que ahí quedó anotado, ¿no? Y a veces, bueno, no es como, es un documento que es de otro. Entonces está bueno conservar el lenguaje que usamos, que sea técnico, ¿no? Quizá no es necesario dar cuenta de frases textuales o de situaciones, ¿no? Muy concretas, salvo que sí, ¿no? Hagan no sé, a alguna intervención que hayamos hecho, ¿no? Entonces sirvan para nombrar algo de eso, pero a veces no, y uno en sus notas sí, digo, ¿no? Hay como un montón de hipótesis de trabajo, de palabras textuales, depende de dónde trabajamos, como que eso también tiene otra relevancia, ¿no? Desde qué marco teórico. Pero esas son cosas más para nuestro Google Docs, nuestro cuaderno, y no tanto para evolucionar. Vamos a la siguiente. ¿Qué son algunas preguntas? Bueno, ¿a quién le puedo entregar la historia clínica? Plazo que tener en cuenta para su entrega. Bueno, la historia clínica en el caso de niñas, niños y adolescentes, digamos, están los representantes legales, ¿sí? Los legitimados, es siempre el titular o su representante legal. Un poco debido, digamos, pensando en la confidencialidad también, y a veces han pasado casos de adolescentes que están, ¿no? Que ahí esto, al haber un montón de información volcada, ¿no? No quiere que, no sé, alguno de los padres lea lo que está ahí. Bueno, en el caso de los adolescentes esto es distinto, porque acá sí entra a jugar un poco, digo, este adolescente que ya presta su consentimiento, que tiene esta capacidad, esta autonomía progresiva, y en función del caso, digamos, cuando hay ahí alguna cuestión que creemos que esa información puede como perjudicar, ¿no? Al niño, por ejemplo, un papá que está usando esta información para, ¿no? Esto que hablamos, obstaculizar o generar como alguna cuestión. Bueno, siempre lo mejor es ahí tener en cuenta al adolescente, ¿no? Y entregárselo al adolescente. Como que esto también, como y ahí va un poco esta cuestión de jugar con la normativa y con el criterio profesional, de bueno, ¿qué es lo mejor en este caso? Y poder pensarlo desde ahí, no atarnos capaz que muy literalmente, ¿no? A algo y poder entrar en juego estos otros principios. El plazo es 48 horas, ¿sí? Salvo urgencia, pero el plazo que dice la ley es 48 horas para la entrega. Y qué tener en cuenta, y cuando, digamos, se entrega, que suele ser en su mayoría representantes legales, que acrediten, ¿no? La afiliación, no sé, la partida, el acta de nacimiento, o mismo a veces en el documento hay figura, entonces, bueno, como de alguna manera acreditar, ¿sí? Sobre todo esto quizá, no sé, en el consultorio como que uno ya conoce, en el consultorio, digo, en la práctica del consultorio privado, capaz que ya conoce, ¿no? A los padres, pero no sé, en las instituciones, que quizá es el empleado administrativo el que entrega, ¿no? Como que cobra más relevancia esto de, bueno, ¿a quién le estoy entregando esta documentación que es confidencial? Entonces, siempre lo podemos contrastar con uno de estos documentos. A veces, digo también, ¿no? Volviendo a esto, y acá un poco iba historia clínica completa versus resumen de historia clínica, muchas veces el pedido, ¿no? De historia clínica, no sé, es para presentar en algún lugar, o para dar cuenta de una atención, ¿no? Y está bueno como preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto? Capaz que es innecesaria la historia clínica completa y podemos generar un resumen, ¿no? O una constancia de tratamiento, y quizá era eso, ¿no? Y no era necesario como entregar toda, ¿no? Y que quizá eso esté, no sé, en alguna institución.
Entonces siempre está bueno como chequear eso y bueno, y ahí en el resumen uno tiene posibilidad quizá de acotarlo más y plantearlo en función de esa necesidad. Entonces, quizá particularmente, siempre, si bien es obligatorio, digamos, poder tener la disposición, está bueno preguntar antes, ¿no? Y quizá con un resumen, bueno, logramos el mismo objetivo y no tenemos que estar como ventilando, ¿no? Como información íntima. Noé, una pregunta. Sí, Eh, Hay que entregar cuando la historia clínica del original, copias certificadas por uno. Cuando uno la entrega, generar en todo caso, una documentación informando la entrega a quién. Después te la tienen que devolver, se la queda el juez, se la queda la familia, se lo queda el usuario paciente. sí, siempre entregamos, bueno, hoy como que se tiene, ¿no? Generalmente uno la historia clínica la tiene capaz que, o muchas veces está en sistema. Eh, Siempre entregamos como una copia, sí, la firmamos, digamos, una copia, digamos, avalada por nosotros, digamos, de eso que se entregó. Eso no lo tienen que devolver, sí hay que dejar constancia, dejamos constancia que se entregó, sí podemos ahí evolucionarlo, ¿no? Igual cuando se hace un informe, toda, ¿no? Está bueno dejar ir dejando constancia de todas esas cosas. A quién se le entregó, sí, eso sí, no sé si era eso, ¿no? Sí, era eso. Y Estaba pensando las cosas que... la otra consulta era, ¿cuáles son los datos mínimos del resumen de historia clínica que se entrega? Bueno, ahora más adelante Ah, cuando muestro no lo de spoileo. informes, no, no, Bien. claro, cuando muestro lo de informes, ahí hago como un recorte de algunas cosas y vale para lo que puede ser historia clínica, como de estos ejes, ¿no? Básicos para incorporar. Las evoluciones siempre suelen traer muchas dudas, ¿no? De cómo evolucionar alguna situación. Yo una de las cosas que siempre aconsejo es decir, bueno, que haya una correspondencia entre lo que anoto y lo que hice, ¿sí? Ejemplo, yo no puedo dejar anotado o asentado una historia clínica que hay riesgo y, ¿no? El paciente se fue a su casa, acá no pasó nada. Digamos, yo tengo que ahí dejar también asentada y obviamente hacerlo, dar mi indicación de una evaluación por guardia. Entonces, siempre tenemos que ver que esté documentada, ¿no? Esa correspondencia entre lo que estamos relatando que pasa y lo que hicimos con eso como profesionales. Porque si eso en un futuro alguien me lo pide, lo que va a leer es eso, es lo que está ahí. Lo que pusimos y lo que no pusimos, ¿no? Entonces, bueno, a veces no es necesario dar tanto detalle, ¿no? Porque, bueno, eventualmente si nos citan como testigos para en alguna causa, uno puede ampliar, pero sí me parece que estas indicaciones cuando son cuestiones sobre todo de riesgo, es importante que estén, es importante que ahí esté receptado. Bien, y vamos a la siguiente, que como a título enunciativo, como algunos de estos errores frecuentes que muchas veces aparecen, que tiene que ver con evoluciones subjetivas, ¿no? Con juicio de valor, que pueda llegar a estar, una historia clínica incompleta, no dejar constancia a veces, por ejemplo, de la negativa a concurrir de uno de los padres, ¿sí? De la ausencia a una cita, de como antes veíamos de pedidos de informes o de pedidos de resumen de historia clínica. A veces pasa que, no sé, viene el reclamo o viene un oficio judicial porque uno de los papás dice que no se le hizo participar en el tratamiento y de que nunca se lo citó, ¿no? A poder informarles sobre el estado de su hijo. Entonces es necesario dejar constancia, bueno, yo lo cité y no concurrió a esa cita,
¿no? Todas esas cosas también, que a veces uno las pasa totalmente por alto, porque bueno, no vino, no evolucioné, pero bueno, en estos casos está bueno como registrarlo. Conversaciones por WhatsApp, ¿no? Sin registro formal, pedidos, indicaciones. En realidad, si bien, bueno, no es la vía idónea, es algo que usamos. Eh, y en los casos en que hubo una comunicación, bueno, también, ¿no? Poder dejar registrado, ¿no? Se mantuvo comunicación, se indicó alguna cosa, o no sé, informó, ¿no? La madre informó tal otra. ¿La vía Y idónea esto, cuál sería? ¿Los mails o no, correo bueno, en el marco electrónico? del consultorio, ¿qué? ¿La vía idónea cuál sería? Sí, me refería en el marco del consultorio. En general, digo, uno no promueve la comunicación por WhatsApp con el paciente, no sé, para esto, como para dar una indicación, pero bueno, se utiliza y, eh, digamos, y a veces por no estar en el marco de la consulta, ¿no? Uno entonces no lo evolucionó quizá, ¿no? En esta cuestión de, bueno, terminó la sesión, evolucionó lo que pasó y quizá hay otras cuestiones que transcurrieron, algo que me informaron y que no quedó registrado, ¿no? Porque no estuvo como en ese marco. Eh, y lo otro, bueno, esto que les decía antes de este correlato entre lo que escribo y lo que hago y lo que indico. Eh, bien. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con algunos documentos, ¿sí? Eh, bueno, hay como distintos documentos con los que nos manejamos, certificados, constancias, informes, ¿no? En general el certificado lo que busca es acreditar algo, ¿no? Como, no sé, un certificado de asistencia a la sesión o hacer una indicación, como puede ser, por ejemplo, una licencia laboral. La constancia es un documento que es un poco más simple, ¿sí? Y más limitado, o a veces tiene como más funciones administrativas, entonces, no sé, se deja constancia de que se entregó tal documentación, ¿no? Que se entregó un informe y digamos, firma el recibido, ¿no? De que eso efectivamente se entregó, ¿no? Eso también capaz que está bueno cuando hay un pedido, bueno, que nos quede una constancia de que eso efectivamente se entregó. Y bueno, y en algunos casos, ¿no? Tenemos que informes que hay de distinto tipo, ¿no? Por cuestiones puntuales, ¿no? Psicodiagnóstico, pero que ya tienen otra como densidad conceptual, hay análisis, hay conclusiones, en general tiene como otra estructura. Eh, Ahora, cuestiones a tener en cuenta quizá en la redacción, ¿no? Siempre estamos trabajando con datos sensibles y está, ¿no? Esta cuestión y esta pregunta de la confidencialidad dando vuelta. Cuando es un informe que no está dirigido, que no se le va a entregar al paciente o a su representante legal, que se le va a entregar a otra persona, eh, por ejemplo, una institución educativa, siempre está bueno en el consentimiento, podemos agregar, ¿no? Cuando, como de rutina, cuando administramos el consentimiento, el hecho de la comunicación, ¿no? De la posibilidad de intercambiar información o hacer envío de informes a una institución educativa, para que no se genere, ¿no? Ningún planteo respecto de, bueno, ¿por qué se le envió esto? ¿No? Yo no lo autoricé. Que en general no suele pasar, pero bueno, también yo lo enmarcaría como dentro de buenas prácticas. Eh, Respecto de lo que son las instituciones educativas, hay un documento de FEPRA que está bueno y que da un montón de consejos, por ejemplo, de que prevalezca el oral, ¿no? De poder conversar, una reunión por sobre lo escrito, que el informe
en general yo veo que cuando se hacen informes lo hacemos todos más o menos parecidos, ¿no? Y a veces es el mismo, es un informe similar el que se envía a la escuela, que el que se envía al Poder Judicial que pidió informe del tratamiento, que el que se envía para un resumen de historia clínica, y este documento de FEPRA hace hincapié en, por ejemplo, que ahí no coloquemos diagnósticos si no es estrictamente necesario, que no es necesario a veces dar cuenta de un montón de cuestiones del tratamiento que nos competen a nosotros como profesionales, pero que desde la escuela no es necesario que sepan, y sí es necesario poder orientar en cuanto a, no sé, adaptaciones o cuestiones para el trabajo en el aula, para el vínculo con los pares, ¿no? Como ir a la información que el otro necesita y la que le va a ser relevante. A veces como que en las instituciones está, o a veces pasa que hay una demanda de necesito diagnóstico, ¿no? Y la verdad es que no, ¿no? Mayormente no necesitan el diagnóstico para que el niño asista a la escuela, eh, porque eso es digamos, algo nos sirve a nosotros, digamos, a los profesionales de salud para trabajar, para intercambiar con otro profesional, para pensar el caso, para, ¿no? Ver objetivos, una orientación del tratamiento, pero en su mayoría a la escuela quizá no, por ejemplo, y sí les sirve otras cosas, ¿no? Que podamos aportarle y que quizá nosotros teniendo toda esa información los podemos orientar, ¿no? ¿Qué hacer frente a, no sé, una crisis de ansiedad, ¿no? Y cómo poder abordar esas situaciones. Esto es como, ¿no? Algo que también como que suelo comentar de que pensemos en que ¿no? El que peticiona, ¿no? Se corresponda al que uno va a destinar eso. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces está como el pedido del paciente para otra cosa. No sé, esto. La escuela, ¿no? Me pidió que haga un informe, ¿no? Que necesite un informe del tratamiento. Bueno, está bueno contactarse con la escuela, que la escuela haga ese pedido, ¿sí? Y uno poder acotar también ahí, bueno, ¿qué es lo que se necesita concretamente? Porque si no, a veces el paciente viene con un pedido como muy general de necesito un informe para presentar en el juzgado, ¿no? Eso es como una frase muy común. Bueno, no, en realidad, digamos, un informe que va al juzgado y tiene que ser solicitado por oficio, ¿sí? Por parte del Poder Judicial, la respuesta será al juzgado directamente, ¿no? Porque aparte uno no tiene como, ni sabe qué es lo que le interesa, ¿no? A veces vienen como pedidos de informe general del tratamiento, pero otras veces vienen como cosas puntuales, ¿no? Y ahí hay que circunscribirse también a ese objeto, en la medida que uno pueda dar cuenta siempre, pero bueno, digamos, entonces como esto de, bueno, de hacer como algo y quizá uno está dando como demasiada información y no es, y por esto de la sensibilidad de los datos y la confidencialidad, está bueno como acotarla a ese pedido. Vamos a preguntas, a la siguiente. Bien. Y acá venía como un poco alguna de estas cosas que iba contando. ¿Qué hago si el paciente me pide un informe para presentar en el juzgado, ¿no? Y si lo pide su abogado? Bueno, en general cuando son informes para presentar en el Poder Judicial, lo tienen que, digamos, pedir a través del juzgado, digamos. Se presenta ese pedido, se libra el oficio, el juzgado notifica al profesional y ahí se responde directamente al juzgado, ¿sí? Eso es en realidad lo que corresponde y sí a veces, no sé, uno extiende una constancia de tratamiento, algo por el estilo, porque ahí mismo se acredita que la persona está asistiendo al consultorio y toman los datos del mail para enviar la notificación electrónica, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bueno como que el pedido venga ahí, digamos, tiene que venir del juzgado porque, bueno, uno no sabe ni en qué causa es, ni para qué, como que hay un montón de cosas que
que si no es como, ¿no? Uno se encuentra como pensando, ¿y qué pongo acá, no? Porque no sabe tampoco qué objeto va a tener eso. Eh, bueno, acá un poco qué incluir y qué no. eh, Ejercicio clínico y pericial. Bueno, acá me refería un poco, ahora en el siguiente marco como algunas cosas capaz que para tener como de referencia general de qué incluir y qué no, pero me refería a que a veces uno puede dar cuenta de algún pedido, de alguna demanda, alguna consulta que se le hace, y otras veces no, ¿no? Nosotros trabajamos con la verdad subjetiva, quizá eso, digamos, en otras profesiones eso no es de la misma manera, y hay preguntas que no se pueden contestar, y está bien que uno en ese sentido se pueda como limitar a lo que realmente puede dar cuenta desde el ámbito del consultorio, y otras cosas serán objeto de otro tipo, ¿no? Quizá de de una intervención pericial, ¿no? En donde se aplican técnicas y que corresponden a otro ámbito. Eso también es un pedido como muy frecuente, esta confusión que no tienen por qué saber, pero que los pacientes capaz que tienen entre eh, lo que es la práctica clínica y la pericial, ¿no? Y entonces quizá parece como esto de no dar cuenta de alguna situación o mismo de simulación, no sé, de cosas que en realidad no es nuestro objeto lo clínico va por otro lado. Eh, bueno, nada, les contaba antes esto de los pedidos de escuela, tienen que ver un poco con estas referencias que también, estos consejos que FEPRA da, eh, respecto de esto, ¿no? que quizá que incluir en este tipo de informes en particular, que son muy frecuentes porque en el trabajo con niños siempre están, ¿no? La comunicación con la escuela suele estar, ¿no? Así como hablábamos con los padres, con todo el grupo familiar, con la escuela igual. Yo te quería Vamos a la preguntar, siguiente. sí, Sí. te quería preguntar qué autoridades o qué instituciones pueden pedir informes, porque también al colegio nos llega por ahí si tienen que responder a la escuela, a la dirección, al docente o a la Oficina de Protección de Derechos o a Defensoría o a Fiscalía, a un juzgado. Sí, a ver, acá hay dos cosas. Si uno lo piensa en términos de obligatoriedad, lo llevamos como al terreno judicial, ¿no? Eso por un lado. Por otro, digamos, esta cuestión de la confidencialidad, y se me fue algo que justo preguntaste, ¿no querés repetir porque dijiste algo y se Sí. me... ¿Qué instituciones o qué autoridades Sí. le debemos consultar? Porque muchas veces a muchos colegas desde las oficinas de protección de derechos, Defensoría, Fiscalía o distintas instituciones piden los informes y si estamos obligados a entregarlos o no. Bueno, sí, esto, digamos, como obligatoriedad, quizá uno lo piensa en el Poder Judicial, sí, la realidad es que uno dialoga y hay intercambio de información, ¿no? Con otras instituciones. Yo lo que veo en la práctica en general es esto, es la escuela, el Poder Judicial, eh, puede ser eventualmente quizás si el caso, digamos, está desde niñez trabajando, que haya algún pedido de informe por ahí. Y esto iba a decir, siempre tenemos que tener presente el secreto profesional acá. Nada de esto, ni siquiera la contestación al Poder Judicial nos releva automáticamente el secreto profesional. Entonces sigue vigente y hay que tener en cuenta, ¿no? De ahí bueno, ¿qué digo y qué no? ¿No? Y con qué digo, ¿en beneficio de qué? Y si estoy quizá contestando y ayudando con, no sé, una intervención que está haciendo la Secretaría de Niñez, y bueno, y hay alguna información que puedo brindar, o de hecho incluso para pedir, ¿no? Su asistencia o para que intervengan
digamos, con alguna familia en particular, también tengo que revelar algo de información, pero siempre siendo prudente en que se relacione con ese objeto. Me parece que el tema del riesgo, hablando de información, es cuando uno divulga información que no tiene nada que ver con el propósito que se busca, ¿no? Si yo estoy buscando cuidar al niño y para eso tengo que dar cuenta de alguna cuestión, bueno, yo estoy actuando de buena fe y dentro del marco del interés superior de ese niño. Ahora, si yo cuento información, ¿no?, descontextualizada que no va al caso, ¿no?, y le estoy contando a la escuela una intimidad de los padres, y ¿no? Ahí como que siempre tenemos que tener en cuenta el secreto profesional. Pero bueno, sí, esto me parece que uno necesita como intercambiar con otras instituciones, el paciente también mismo lo necesita, entonces a veces ponernos, bueno, yo no tengo no sé, no es obligatorio que haga un informe a la escuela, y no es obligatorio, pero bueno, la escuela lo necesita y quizá, ¿no? Bueno, uno puede como, ¿no?, dentro de un marco como trabajar también desde ese lugar. Eh, Así que bueno. Y respecto de qué incluir y qué no, que ahí está la otra diapositiva. Esto es capaz que algo como muy general, sirve para lo que tiene que ver con historia clínica, con el resumen de historia clínica, ¿no? Y en general van a ver que no tiene que ver, digamos, empiezo por lo que habría que evitar, ¿no? Como diagnósticos no trabajados, frases textuales, relatos sobre hechos o situaciones, ¿no? Aspectos íntimos, opiniones, ¿no? Opiniones nuestras, conclusiones deterministas, bueno, y respecto de qué incluir, en general, digamos, cuando capaz que a la hora de hacer un informe aparece, ¿no? Motivo de consulta y fecha, tiempo de tratamiento y frecuencia de las sesiones, ¿no? Si había buena adherencia o no al tratamiento, sintomatología predominante, la red, ¿no?, de ese paciente, de ese niño adolescente, ejes trabajados, ¿no?, en lo vincular, bueno, desde este lugar, recursos, ¿no?, que tiene el paciente, si se han hecho derivaciones, interconsultas, algo respecto puede ser de la evolución de ese tratamiento, recomendaciones, ¿no?, dependiendo de dónde va, pero ven que son cuestiones que no es que yo estoy contando algo puntual y que puede como ahí digamos, revelar la intimidad de alguna situación, ¿no? Entonces, el otro día lo escuchaba bueno, una profesional que lo decía en estos términos, como la habilidad de decir sin decir. Y me pareció que estaba muy bueno porque también orientaba, ¿no?, en cuanto a cómo redactar cuando está vigente el secreto profesional, ¿no? Bueno, como esto de poder decir sin decir. Sí, digamos, cuando nos citan a una audiencia, en general ahí, y hay que pedir que nos releven, ¿no? Digamos, si hay alguna cuestión que quizás se nos pregunta, en general ya lo tienen como están cancheros y piden primero que se releve el secreto profesional. Si no, aún así siempre sigue vigente y nosotros tenemos que pedir para poder dar cuenta de alguna cuestión más puntual que, bueno, se nos releve porque si no, sigue vigente. Bien, pasamos a la siguiente. Voy a intentar en estas últimas, igual no queda tanto. Derivaciones oportunas. Bueno, esta un poco se complementa con la siguiente, que es de notificaciones obligatorias. Acá un poco va a veces en esto lo pensaba como de la práctica del consultorio, poder, ¿no?, como hacer esta derivación en el tiempo oportuno, cuando quizá hay necesidad de un abordaje interdisciplinario, ¿no?, con las familias, cuando hay obviamente una situación de riesgo, no jugarnos a quedarnos con una situación
¿no? Y poder, si hay que, ¿no?, indicar una evaluación por guardia, poder hacer esas indicaciones. Igual que si hay situaciones de violencia, ¿no?, de vulneración de derechos hacia ese niño, ¿sí? Ahí si querés anda pasando a la siguiente. Acá hay una obligación de denunciar en estos casos, ¿sí? Muchas veces dependiendo de la situación, quizá la denuncia tenga que estar directamente en comisaría. Y otras veces es, bueno, la intervención del servicio local, ¿no? Que puedan también ahí, ¿no?, tomar el caso para, no sé, esto, que vaya, que pueda ir un trabajador social, que, bueno, que puedan marcar. A veces también me parece que estas cosas generan muchas dudas cuando uno tiene que tomar esa decisión de decir, uy, notifico esto, ¿no? Al servicio local, por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes. Eh, y, y bueno, digo, son cosas que nos suelen interpelar y generar como un montón de dudas. En mi experiencia, esas situaciones son como muy ordenadoras también para la familia. Incluso en el servicio local, yo las veces que he intercambiado recomiendan hasta informar, ¿no?, previamente, porque les va a caer de repente, ¿no?, alguien a la casa, o los van a citar y no van a entender nada. Entonces, bueno, en algunos casos se puede pedir, ¿no?, que no se diga, digamos, ellos también lo contemplan, pero si no, digamos, poder concretamente plantear, bueno, a ver, frente a este tipo de situaciones hay una obligación de denunciar, yo tengo que hacer, ¿no? O hay una obligación de derivar, ¿no?, a un servicio de protección. Y en general me parece que si bien puede ser como un shock recibir esta información, ¿no?, ordena en cuanto a poner un límite, ¿no? No se puede todo, como que acá hay algo que está, ¿no?, que hay que, ¿no?, que hay que poner como ese límite y bueno, y es importante. Entonces, bueno, a veces ya desde esa primera comunicación, desde esa comunicación del profesional en donde dice, bueno, yo voy a tener que hacer esta comunicación, ya genera un cambio, ¿no?, en esa familia. Obvio que si hay una situación, a ver, que si nos encontramos, de un riesgo, eh, digamos, inminente, porque, digamos, vino a la consulta al nene, pero uno no lo puede, ¿no? Porque, digamos, sabe que va a la casa y no sabe lo que puede pasar. Bueno, ahí hay que hacer como actuar un poco más rápido, no hay que hacer directamente una denuncia, ¿no?, en comisaría. No solo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con abuso sexual, no solamente cuando se revela la información, no en sesión, sino cuando también hay sospecha, ¿no? Estamos habilitados para poder hacer justamente la investigación, está para eso, ¿no? Para que se pueda generar ahí una investigación para ver. Pero sí, bueno, se toman como quizá medidas más urgentes para que ese niño esté salvaguardado hasta tanto se pueda definir alguna otra situación. Entonces, eh, bueno, en estos casos es importante y después cuando hay riesgo, sí, la evaluación por guardia, lo que es internaciones en salud mental para niñas, niños y adolescentes, digamos, es tomado por la ley como considerado como una internación involuntaria y hay que informar al juzgado de familia y hay que informar al órgano de revisión y hay que notificar, ¿sí?, mediante el CISA para el registro, ¿sí?, de salud mental, porque está dentro de los eventos de notificación obligatoria. ¿Sí? Lo que son internaciones en salud mental y intentos, ¿sí?, autolíticos, son de notificación obligatoria desde el 2023. A fines estadísticos y, bueno, de clasificación, ¿sí?, que se hace mediante el sistema CISA. Bien, y vamos a la de teleasistencia. No sé si hay alguien que quería hablar. No.
Bueno, acá también, digamos, hoy, ¿no? Es de la práctica de teleasistencia después de la pandemia, ¿no? Fue como un boom y se expandió un montón. Obviamente rigen todas estas normativas. Es verdad que hay menor regulación en un montón de cosas y en todo lo digital hay como, ¿no? Siempre la ley va atrás, ¿no? De lo social, de la cultura. Y seguramente van a venir más regulaciones sobre estas cosas. También administramos en principio verbalmente el consentimiento y siempre dejamos el registro en la historia clínica, ¿sí? Que se administró el consentimiento, porque el verbal lo que tiene es eso, o sea, es verbal como por regla, pero sí o sí tiene que estar evolucionado y acreditado en la historia clínica. Si no, es como si no estuviera. Dentro de las recomendaciones que se suelen hacer, la exhibición de la matrícula, ¿no? Dentro, digamos, en algún costadito que pueda estar ahí, capaz que de la pantalla, o cuál es la matrícula y cuál es el colegio profesional. Siempre, bueno, en cuanto a la privacidad, hay cuestiones más que tienen que ver sobre todo con niños y adolescentes, ¿no? Desde dónde que son más clínicas, ¿no? Desde dónde se conectan para la sesión, eso, y después, bueno, hoy las plataformas que solemos usar eh, tienen como esta protección también, y están encriptadas y todo esto. Sí, me parece que todo lo que es teleasistencia, como algo que también suelo remarcar, es que nos hagamos la pregunta, ¿sí? Por los riesgos y por los beneficios de atender en esa modalidad, ¿no? A veces es como que, bueno, trabajamos virtual y demanda un paciente para atención virtual y lo atendemos. Como que a veces me parece que falta como hacernos esta pregunta, de decir, bueno, es un paciente para atención virtual. En la práctica suelo notar que los profesionales me consultan por más situaciones de riesgo y más situaciones complejas que aparecen en lo virtual que a veces incluso en lo presencial, ¿no? Incluso con situaciones de violencia intrafamiliar, eh, o, bueno, situaciones en donde quizá la persona no puede salir de la casa, ¿no? Que está con cuadros muy complejos y que aparece como este recurso de lo virtual. Entonces, bueno, siempre está bueno pensar, bueno, si el paciente es lo más indicado y qué objetivo va a tener, ¿no? Cómo trabajar desde ese lugar. Me parece que esa pregunta vale. Para lo que es abordaje de crisis, ¿no? En lo virtual nos presenta un desafío, porque a veces atendemos pacientes y en general, que no están cerca, ¿no? Y a veces uno no tiene como mucha red. Entonces, en la primer consulta tenemos que pedir contactos de emergencia, ¿sí? Para tener, en lo posible, 2 contactos. Porque en el caso que presenta un riesgo, el paciente no va a dar el contacto y nosotros nos vamos a quedar súper preocupados diciendo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces, incluso, digo, por más de que quizá la atención sea particular, saber qué obra social tiene, porque llegado el caso uno tiene que llamar para pedir una ambulancia y que vaya al domicilio de ese paciente, a constatar que el paciente está bien, ¿no? O para que vaya a hacer la evaluación. Digamos, hay como situaciones a veces muy difíciles que se pueden presentar y que uno necesita contar con recursos y con quién comunicarse en ese momento. Entonces, obra social es importante que sepamos y contactos también, ¿no? Después un poco, bueno, con esto de la digitalización, se empezó como sí a mencionar como la habilitación para trabajar desde la teleasistencia, ¿no? Ahí va un poco el tema de las recetas digitales y también poder hacer prescripciones eh, a través de medios digitales. Y con esto, digamos, un poco enlazándolo con lo de la firma de documentos, hay capaz que, no sé, yo en particular quizá lo que venía usando y recomendando tenía que ver con
poder gestionar la firma digital, que se suele hacer en el ministerio, digamos, o mismo en la municipalidad, que hay una firma con token, una sin token, bueno, como para poder firmar digitalmente, ¿no? Un PDF. Pero el otro día justo consultando en RCTA, no sé si conocen la aplicación, que la suelen usar los médicos. Es una aplicación que se llama así como RCTA. Es una aplicación que suelen usar los médicos para enviar, ¿no? Cuando uno va a la consulta, seguramente a alguno le habrá llegado que fue y le llegó la indicación de la medicación a su mail, y se suele hacer con este sistema. Me contacté o sea, me instalé la aplicación te contrasta tus datos con RCTA no hay ninguna acá, no hay ningún beneficio, no estoy haciendo promoción de nada. Uno se descarga los datos, carga los datos y contrasta con creo que se llama REFEPS, que es como el registro, no, la Red Federal de Profesionales de la Salud, ¿sí? Ahí estamos, digamos, si se buscan, se van a encontrar, y que están las matrículas que tienen ustedes habilitadas. El sistema contrasta con eso, ¿sí? Ahí te autoriza. Yo me contacté con un operador para saber si podía utilizarlo, ¿no? Así como lo utilizan desde la parte médica para, por ejemplo, poder indicar una licencia, ¿sí? Porque eso es una plataforma que está ya homologada y habilitada en salud, y que no necesito capaz que estar tramitando la firma con token y actualizándola y todo eso. O mismo para hacer una derivación, para indicar una evaluación por guardia, para hacer algún informe cortito, ¿no? Y no hay ningún inconveniente, entonces, nada, se los tiro como algo práctico, que a mí me pareció como un descubrimiento de que a veces esto de quizá el profesional que no tiene la firma digital y la tiene que hacer y le manda la foto, pero la foto no sirve porque la firma sí, como, ¿no? La firma en papel con una foto no tiene como valor legal, entonces, bueno, cómo solucionar de manera un poco más práctica ese escollo, me encontré con esta herramienta y, bueno, me pareció piola, entonces se las compartí. Y la última diapositiva, que tiene, en realidad es como un pequeño como resumen de decir, bueno, qué norma consulto para, ¿no? Y ahí tienen, bueno, capacidad de representación legal, eh, artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, consentimiento, ¿sí? Que también está en el Código Civil, en la Ley de Derechos del Paciente, en la Ley de Salud Mental, en los códigos de ética, el consentimiento está por todos lados, la historia clínica, ¿sí? Que también los códigos de ética tienen un montón de información y normas para tomar que están buenas, ¿no? Que cuando uno lo lee dice, ¿no? Como que responden muchas de nuestras dudas frecuentes. Conflictos parentales, esto que les contaba de cuando hay discusión, el hecho de poder derivar al juzgado. Secreto profesional, ¿no? Que también tenemos el Código Penal, Ley de Salud Mental, Ley de Derechos del Paciente. Bueno, como un pequeño así resumen normativo de dónde busco rápido algo que hable sobre eso. Así que bueno, eso era un poco lo que había planificado para hoy. No sé si les quedó alguna duda. Hola, Diego, ¿qué tal? Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? buenas. ¿Todo bien? Bueno, tenía una duda respecto a la teleasistencia que Sí. estabas mencionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy atendiendo a un paciente y se muda a otra provincia? ¿La Mm. matrícula funciona o ya es limitante eso? Bueno, es una gran Gracias. pregunta. Es una gran pregunta porque, ¿no? Me parece que como que siempre, a ver, ahí va un poco con que hay algunas cosas que no están como todavía, ¿no? No se avanzó mucho en la regulación. En principio yo te diría que lo importante es que vos, digamos, la matrícula tiene como un criterio territorial, ¿no?
Entonces es importante que vos puedas estar matriculado en el lugar donde está denunciado tu domicilio laboral, ¿sí? En tu consultorio, porque uno tiene que aparte registrarlo, ¿no? Y desde ahí poder exhibirlo para que el paciente, si tiene que hacer alguna denuncia, para si quiere chequear que vos estés efectivamente matriculado, pueda referirse como a ese colegio profesional. Ahora, hay algunos colegios que tienen como matrículas de teleasistencia, por ejemplo. No sé, yo vivía en Tierra del Fuego, me mudé, fui al Ministerio de Salud porque no hay colegio profesional, y les dije, bueno, yo me voy a mudar, ¿cómo sigo trabajando legalmente sin que no genere ningún inconveniente? Y me dicen, bueno, acá tenemos esta matrícula de teleasistencia, en ese caso entonces mi matrícula presencial, digamos, se dio de baja, y me habilitaron la de teleasistencia que eh, sirve para todos esos profesionales que no están ahí in situ en la provincia. Entonces, bueno, eso lo tiro como dato, pero en principio y como regla general, te diría que es importante que sí, o sea, sí o sí vos tenés que tener la matrícula donde vos tenés el consultorio. ¿Sí? Esa es la que tiene que obligatoriamente estar. No sé si quizá Diego desde el colegio hay alguna otra cuestión que quiera aportar sobre eso. Sí, nosotros cuando generamos la habilitación de consultorio, nosotros obviamente entendemos esta cuestión de la territorialidad, donde te radiques tenés que sacar la matrícula para poder tener un Ujú. ejercicio profesional legal, y dentro de la ley, la 1709, también habilita el colegio a hacer las habilitaciones de los consultorios físicos. Dentro de la habilitación de consultorios físicos, nosotros también habilitamos o consultamos o preguntamos o las personas pueden declarar si hacen teleasistencia o atención virtual. Entonces Sí, nosotros enmarcamos la validez de esa atención virtual dentro de la habilitación de los consultorios. Hay personas que no tienen consultorios físicos y quieren atender de manera virtual. ujú, Nosotros consideramos que la atención virtual también tiene que ser en un espacio reservado y guardado, entonces ujú. tendemos a solicitar que tengan un espacio físico diferenciado de lo que es el domicilio para poder hacer atención virtual. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas realizan la atención virtual dentro de sus domicilios y no podemos constatar si no hay otra persona escuchando, si los niveles de insonorización o de resguardo de la información son lo suficientemente adecuados para la atención de las personas. Entonces, un poco pensándolo desde el usuario paciente, su resguardo de la intimidad, es que solicitamos que tengan un espacio diferenciado, incluso para la atención virtual. Después, muchas veces nos preguntan, ¿podemos atender personas que estén radicadas en otro lado? La verdad es que mientras les informes que vos estás registrado en el colegio profesional de tal lugar, que el Tribunal de Ética de tal lugar tiene tal mail o tal forma de contacto, tal autoridad, se puede. ¿Por qué? Porque frente a una situación de conflictividad, la persona tiene la Ujú. posibilidad de denunciar cualquier situación que le parezca antiética o fuera de lugar en el lugar donde está registrado, donde está inscrito el profesional. Por otro lado, también entendemos que la ley de consumidor va a Tal cual. radicar Yo iba a la decir ley eso. de Sí, defensa del consumidor, de de defensa de los defensa del derechos del consumidor consumidor. va a radicar la queja en el distrito del consumidor. Entonces, eso es que también, cuando brindamos teleasistencia, tener en cuenta que si la persona, el usuario paciente, denuncia, se va a tomar como lugar del conflicto donde vive el paciente. Entonces, si la persona vive en Salta y vos estás en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, ten en cuenta que vas a tener que contratar un abogado en Salta y va a ir por cuenta tuya. Entonces, la teleasistencia, como vos decís, todavía no está del todo desarrollada, pero sí hay leyes complementarias que te dicen cómo va a ser la cosa. Entonces,
hay que tener en cuenta que si vamos a atender a alguien de Rosario, de Misiones, si llega a haber un conflicto ético, va a ser en tu jurisdicción. Si hay un conflicto o la persona decide erradicar la denuncia en su jurisdicción, de acuerdo a que se entienda como un consumidor usuario, vamos a tener, Mm. o vas a tener, o vamos a tener que contratar un abogado en la jurisdicción donde se hace la denuncia. Claro, sí, sí. Sí, en la ley de defensa al consumidor, digamos, es tanto para consumidores como para usuarios, ¿no? De ahí que también como que el usuario de un servicio de salud está protegido con estos derechos que tiene el consumidor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener cuidado, que nosotros lo tenemos igual receptado en el código de ética, pero por poner un ejemplo, en la publicidad, ¿no? Que uno hace, ¿no? Y que dice, porque eso también nos compromete respecto de dar cuenta de que efectivamente, ¿no? Ese servicio se puede prestar y bueno, como ese tipo de cosas. Sí. Les voy a dejar un formulario que ahí les pongo en pantalla, que es como una retroalimentación para que el que quiera pueda completar para saber qué les pareció la charla, si hay algo, no sé, que les parece que habría que mejorar, un poco también para tenerlo en cuenta a futuro. Así que bueno, el que quiera le agradezco que también lo pueda completar. No sé si hay alguna otra duda o alguien que quiera comentar algo. A mí me quedó por ahí, perdón, voy a... Sí. Alguien, si quiere levantar la mano, por favor, levante la mano o hable sin inconveniente. Ujú. En situaciones también nos consultan mucho en el colegio profesional, situaciones de internaciones involuntarias, cuando detectamos alguna situación donde observamos que es necesaria la internación, cómo proceder. Y vos un poquito informabas que está bueno tener la información de la obra social del usuario paciente y los teléfonos de las guardias locales para, en todo caso, ejercer el llamado o hacer una derivación, acompañar o enviar o avisarle a un familiar. Esos son datos Sí, importantísimos. sí, acá digamos, cuando estamos en el consultorio presencial, siempre, digamos, si detectamos, tanto en un niño como con un adulto, una situación de riesgo, hay que convocar a el contacto de emergencia, a un familiar para que se apersone, para que pueda acompañar a esa persona a la guardia. No podemos dejar a esa persona irse sola, por más de que sea adulto, ¿no? Y que, bueno, pueda como ir a una guardia de su obra social y ahí lo pueda ver también un psiquiatra y ahí se darán las indicaciones, ¿no? Que correspondan, pero eso es importante. Y en lo virtual, bueno, esto de tener capaz que el contacto de la obra social y del familiar, para en el caso de que a veces, no sé, a veces pasa que, no sé, la persona no tiene mucho contacto social, con la poca familia que tiene está peleada, digo, y es difícil y uno necesita como valerse de algo para poder ayudar a una persona que está en crisis o que no tiene ideación autolítica y que tiene negativa a concurrir a una guardia, y bueno, quizá hay que recurrir a llamar a la obra social para que vaya una ambulancia para constatar que, ¿no? Y también a nosotros desde la responsabilidad profesional nos protege frente a cualquier eventualidad, ¿no? Pero sobre todo al paciente de que pueda recibir esa atención quizá en un momento en donde no está, ¿no? En su capacidad de discernir ahí, de tomar una decisión o de acudir a un lugar. Entonces, sí, eso es importante. En algunos casos también como alternativa, pero eh, digamos, puede estar, ¿no? Así como una denuncia, digamos, al Poder Judicial, ¿no? Una denuncia cuando hay alguna situación en donde no tenemos ningún contacto, no tenemos nada, no sabemos si hay una persona que no refirió una situación de riesgo y no tenemos otra manera y bueno, y quizá hay que recurrir a informar esta situación al juzgado de turno, ¿no? Con los datos que tengamos de esa persona para que puedan mandar a la policía a constatar que esté bien.
Claro, el domicilio, ¿no? Por ahí también es importante tener de Claro, la sí, persona, sí. porque si Si está vamos virtual, sí. descartando todos los contactos y nadie contesta, hasta podemos llamar a la policía o si es una situación, por ejemplo, no sé, de un riesgo inminente, y por lo menos tener la mayor información y de última también la policía puede acceder a ese domicilio si hay un riesgo también en base a nuestro pedido. Más allá de los efectores de salud, ¿no? Pues uno puede avisar a una guardia un pedido de ambulancia informando el domicilio y la situación y quedarse al teléfono también en todo caso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Igual que en la medida que uno pueda, siempre está buena si está la posibilidad de comunicación, ¿no? Con el médico que lo va a evaluar, porque a veces el paciente después va y cuenta otra cosa y que pueda como tener nuestra mirada de lo que ahí sucedió, ¿no? De lo de lo que venía pasando, ¿no? Estas cosas, cuando está la posibilidad también. Eh, y otra cosa que podemos hacer, digamos, firmarle, sí, cuando se le da esta indicación, ¿no? Un consentimiento de que tanto a la persona como al acompañante, como al familiar, de que se le indicó tal cosa y de que consienten que, bueno, ir a la guardia para que se realice la evaluación, ¿sí? Eso a veces también es algo que suelo usar, que sirve como constancia, porque bueno, uno no sabe a veces si efectivamente después la persona va a ir, no va a ir, y nos queda también ese resguardo de la indicación que dimos, ¿no? A veces pasa que Recientemente, los papás no están de acuerdo, no quieren saber nada con una posible internación, y bueno, puede ser complejo. Recientemente nos llegó una consulta al colegio donde justamente, bueno, también importante tener hojas membretados con nuestro nombre, apellido, número de matrícula, dirección, teléfono, Sí. mail, para que cuando hagamos una derivación, que sea por escrito, solicitar una valoración psicológica o psiquiátrica en carácter de urgente, ponerse a disposición de los servicios o de los agentes de salud para una comunicación, hablar con el paciente, Ujú, pedir el consentimiento informado donde vos vas a poder dar información, porque como vos decís, capaz que va el usuario o paciente con ese papelito a la guardia, dice una cosa y en realidad está pasando, dice una situación, ujú. una verdad subjetiva, distinta de la verdad subjetiva que desarrolló en el espacio de consulta, entonces darle la posibilidad a los agentes de salud comunicarse con el profesional derivante es importante. Por eso siempre recomendamos tener hojas membretadas con todos los datos profesionales para poder tener una buena interacción con los servicios de salud. Totalmente. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Jessica, Antonella. Bien, si no hay alguna otra consulta, voy a dar paso a nuestra benemérita presidenta, a nuestra presidenta, la licenciada María Basirca, para que dé el cierre de este espacio tan importante que hemos tenido el día de la fecha. Bueno, buenas tardes o buenas noches. La Buenas verdad, noches. ingresé un ratito después, pero todo muy productivo realmente esta capacitación. Son las preguntas que siempre, como dijo Diego, que siempre nos hacen y entre nosotros nos vamos consultando porque a veces, bueno, obviamente no tenemos todos los conocimientos, siempre nos falta algo. Bueno, ya sabemos que siempre hay una falta. Y, y es necesario tener este tipo de capacitaciones. Yo te agradezco muchísimo en lo personal, agradezco a toda la gente que ha ingresado, que se ha inscrito para esta capacitación. Y esto de que seas licenciada en psicología y abogada, realmente nos ayuda muchísimo porque tener estos dos conocimientos y tan importantes a la vez nos ayuda a todos
a saber un poquito más y a saber qué hacer. Pero, porque incluso por más años que uno tenga de experiencia, por ejemplo, esto de saber, de preguntar de la obra social, yo nunca lo hice, debo reconocerlo, nunca lo hice. Cuando trabajaba en el hospital, sí, bueno, porque sabía en dónde estaba, pero desde que trabajo en forma particular, no se me había ocurrido. No tuve un suceso, gracias a Dios, importante como para necesitarlo, pero son pequeñas y grandes cosas que nos sirven a diario y nos sirven también para responder a nuestros colegas que a veces recién comienzan y tienen todas estas dudas y más. ¿Podremos contar con vos para otro tipo de capacitaciones? Porque creo que sí, porque sos muy clara y muy específica en todo lo que decís y desde ya te agradezco. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, yo contenta de poder compartir y que, bueno, también, digamos, a diario me llegan consultas porque, como les decía, estoy supervisando estas cuestiones legales, entonces tengo la posibilidad de que ¿no? Voy aprendiendo todos los días con estas consultas de los colegas y estoy todo el tiempo buscando y relacionando, ¿no? Y a ver qué es lo mejor que uno puede quizá aconsejar, acompañar. Entonces, eso me sirve también, a mí me nutre un montón todas estas consultas para poder seguir profundizando. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, ¿sí? Y contenta de compartir nuevamente, porque esta es la segunda que compartimos. Sí, muchas gracias desde el Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Santa Cruz, muy agradecidos. Bien, muchísimas gracias entonces a todos los presentes, muchísimas gracias Noelia, seguramente 2026 vamos a tener algunas convocatorias, ya estuvimos adelantando algunos temas, en privado también, bueno, voy a compartir con la gente, vamos a trabajar mucho sobre inteligencia artificial, que es algo que se viene, así que bueno, creo que es algo que queremos saber todos, queremos entusiasmarnos en el uso de estas herramientas para hacer una correcta uso de estas tecnologías. Así que 2026 vamos a tener este tema, así que estén atentos a nuestras redes, estén atentos a nuestras convocatorias, a los grupos de WhatsApp. Así que bueno, les deseo a todos entonces un fin de año muy bueno y un buen inicio del 2026 y estaremos comunicándonos. Hasta Bueno, luego. saludos Que a anden todos. muy bien, muy buena Gracias. noche.